Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y como veis en el título, hoy vamos a hablar sobre la victoria de Tim Wellens en la 15ª etapa del Tour de Francia. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa en la serie del Bismarck donde el principal objetivo pues es ganar el maillot amarillo con Jonas Vingegaard. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats pues os voy a presentar la etapa que era hoy, que básicamente era una jornada de 169 kilómetros desde Muret hasta Carcassonne. Estos 169 kilómetros se traducían en 2.305 metros de desnivel positivo. Había 3 cotas puntuables, 2 de ellas de tercera categoría y una cota de segunda categoría. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar ya con el resumen, que bueno, hay que decir una mala noticia del inicio de la carrera, y es que no aparecía la salida Steiner Van Empel, el corredor belga del Lotto. Una vez dicho esto, deciros que la temperatura hoy pues era de 26 grados y en principio hacía un viento de 17 grados de 17 kilómetros por hora del noroeste. Una vez dicho esto, pues hay que decir que desde el principio se veían ataques. Por ejemplo, en el inicio lo intentaban Jonas Abrahamsen y Mauro Smith. También había bastante ritmo en el pelotón. El ritmo del pelotón ya paraba unos metros más tarde. Veíamos como Jonas Vingegaard estaba en la parte trasera del pelotón. Veíamos como lo intentaba Nelson Powless. De hecho, el corredor estadounidense de Education First conseguía una diferencia de unos 20 segundos. También aceleraba Federov desde el pelotón, el corredor kazajo de la Astana. También aceleraba otro corredor en el pelotón a falta de 159 kilómetros, que en este caso pues era Tobias Fox, el corredor de Ineos. Hay que decir que luego se formaba un trío de cabeza, que básicamente estaba, bueno, un trío perseguidor de cabeza de carrera, que estaba Nelson Powless. Pues en este grupo 2 los 3 corredores que estaban eran Federov, Lutsenko y Tobias Fox. Luego hay que decir que básicamente veíamos una caída del Julian Alaphilippe, que bueno, Julian Alaphilippe hoy ha sido bastante protagonista porque en esta caída se dislocaba el hombro y luego, como hablaremos, pues al final celebraba la victoria. Todos los corredores que se habían visto involucrados volvían a la bici, aunque Julian Alaphilippe con bastante dolor. Luego hay que decir que también la aceleraba Mathieu Van Der Poel, pero a falta de 148 kilómetros todos los corredores eran capturados por el pelotón. Aceleraba también Mathieu Van Der Poel, Biniam Girmay, también lo hacía Wout van Aert, un nivel bastante grande. También veíamos cómo aceleraba Víctor Campenas, un ritmo bastante alto en el pelotón. Veíamos cómo aceleraba el propio Matej Mohoric y veíamos cómo se habían visto involucrados en la caída gente de la clasificación general como Jonas Vingegaard, Primo Roglic, Oscar Olli, Florian Lipovic. Básicamente los únicos 2 corredores que no se habían visto afectados por la caída de Julian Alaphilippe pues eran Tadej Pogacar y Matteo Jorgensen, el corredor norteamericano de el Bismarck. Como digo, Jonas Vingegaard necesitaba ayuda y básicamente por delante lo intentaban Matej Mohoric y Mathieu Van Der Poel de nuevo, y por detrás pues tiraba el Red Bull Bora y el Movistar. Lo del Movistar no lo entiendo muy bien por qué. Bueno, sí, porque todos los corredores del equipo telefónico español pues no habían, se habían visto involucrados en la caída y, como digo, pues le estaban haciendo la papeleta a Jonas Vingegaard. Una vez dicho esto, contraatacaba el pelotón. También hay que decir que el coche del UAE avisó a Pogacar y a sus corredores que Jonas Vingegaard y Florian Lipovic se habían caído y estaban pidiendo que se parara la carrera. Lo único que esto no es como la situación cuando pararon la carrera al final de una etapa, cuando se fue al suelo tal Pogacar, sino que aquí había muchos corredores que intentaban fugarse. Luego, como digo, se formó un primer grupo por delante que estaba formado por bastantes corredores de mucho nivel, para que no nos vamos a engañar, que vamos a ver si llego porque lo he perdido ya. Vale, vamos aquí, que sí. Pues lo que os decía, había un contraataque en el pelotón y los 9 corredores que iban en este momento por delante pues era una fuga de bastante nivel, porque estaba Víctor Campenas, Nelson Powless, Matej Mohoric, Clement Rousseau, Kaydan Gross, Mathieu Van Der Poel, Berchel, Lutsenko y Drisner. Luego hay que decir que Movistar pues ayudaba, tiraba en la segunda parte del pelotón, donde estaba Lipovic, Lenny Martínez, Jonathan Mila, Ben Healy y Jonas Vingegaard. Luego hay que decir que Jonathan Milan era capturado se cedía del segundo pelotón, y básicamente la situación de la carrera a falta de 136 kilómetros era la siguiente. Por delante estaban estos corredores: Bercher,
Enhort, Tim Wellens, Arnaud Delahaye, Andresen, Wout van Aert, Kajan Gross, Lusenko, Drisner, el ruso, Poules, Campenaerts, Mohoric, Van der Poel. El pelotón estaba a 22 segundos y el grupo de Jonas Vingegaard y compañía 51 segundos, en el que estaba por Ben Healy, Vingegaard, Martínez, o sea, con Martínez me refiero a Lenny Martínez y Florian Lipovic. Luego hay que decir que aparte de Julian Alaphilippe, como digo, se habían visto involucrados Lipovic, Jonas Vingegaard, Mick Van Dijk, Tiesj Benoot, Consoni, Pablo Castrillo. Luego aceleraban desde el pelotón Viñan Girmay y Abra Hansen, y luego había una aceleración en la segunda parte por parte de Jonas Vingegaard. Luego hay que decir que a falta de 132 kilómetros, esta segunda parte del pelotón pues entraba en la primera. Los corredores que volvían principalmente al pelotón, pues Jonas Vingegaard, Florian Lipovic, Lenny Martínez y Jonathan Milan. Luego hay que decir que Jonas Abra Hansen, Stannard y Viñan Girmay eran capturados por el pelotón, y la fuga era compuesta por 15 corredores que os voy a pasar a mencionar ahora. Por parte del UAE solo estaba Tim Wellens, por parte del Jumbo estaba Campenaerts y Wout van Aert, por parte del Soudal Quick Step Enhort, por parte de Education First Nelson Poules, por parte del Bahrein Mate Mohoric, por parte del Groupama Clement Rousseau, por parte del Alpecin por 2 corredores como son Kajan Gross y Mathieu van der Poel, por parte del Total solo Bercher, por parte del DSM solo Andresen, por parte del Israel 2 corredores con Jake Stewart y Alexei Lusenko, por parte del Lotto también 2 corredores como son Arnaud Delahaye y Drisner. Hay que decir que básicamente los 4 equipos que tenían doble representación pues eran los Alpecin, los Visma, los Lotos y los Israel, y los demás pues estaban en solitario. Hay que decir que las nacionalidades de la fuga pues eran las siguientes. La que mayor tenía pues era la belga, que tenían 4 corredores con Tim Wellens, Campenaerts, Wout van Aert y Delahaye. Luego con 2 representantes estaban Australia, Francia y Holanda, y después todos los demás con un solo representante, ¿vale? Que me he vuelto a salir aquí de las capturas. Vamos a seguir hablando, ¿vale? Estamos aquí con Wout van Aert, con la caída, con los países, ¿vale? Pues ya estamos aquí realmente, vale. Pues luego hay que seguir comentando más cositas. Evidentemente hay que decir que desde el pelotón tiraba el líder Trek y veíamos como Kevin Bauquelin estaba en la parte trasera del pelotón, que de hecho en el corredor francés necesitaba un cambio de bicicleta. Hay que decir que aquí se ponía a tirar Tina Aresman bastante fuerte, el ganador de la etapa del día de ayer, y el ritmo pues era infernal. Esto hizo que el ritmo del pelotón, como digo, se enfilara y que hubiera incluso abanicos. ¿Qué corredores se quedaron por detrás por los abanicos y por el ritmo del lineo? Por básicamente gente como Sepp Kuss, Simon Yates, Tim Merlier, Lenny Martínez, Jonathan Milan, Valentin Madouas, Bauquelin, Félix Gall, Aurélien Parmentier, Sconson, Higuita, Jordan Llegat. Luego aquí el viento, pues cuando el ritmo había parado, pues era de 29 km por hora noreste. Hay que decir que ya estábamos a 4 km, bueno, a 5 km para llegar al sprint intermedio cuando quedan 115 km, y el equipo que seguía con todo el esfuerzo pues era Ineos. O sea, había una aceleración en el pelotón, aunque Jonathan Milan, pues el maillot verde, sufría bastante. El sprint intermedio lo ganaba Mathieu van der Poel, segundo Arnaud Delahaye, tercero Enhort, cuarto Jake Stewart, Mohoric, Lusenko, Campenaerts, Drisner, Grops, Andresen, Bercher, Poules, Wout van Aert, Clement Rousseau y Tim Wellens. Luego hay que decir que la clasificación virtual del maillot verde pues era la siguiente: líder Jonathan Milan con 251 puntos, Pogacar con 223 y 210 Mathieu van der Poel, que bueno, había que estaba ya con los otros 20 que había sumado en el sprint intermedio. Hay que decir que Axel Laurens, que lo había intentado en el sprint intermedio saltar, pues era capturado por el pelotón cuando quedaban 106 kilómetros y ya faltaba poco para llegar a la primera cota puntuable del día, que era la cota de San Ferrol, que es la que os estoy situando aquí en el mapa del Pro Cycling Manager 25. Hay que decir que Jonathan Milan cedía, y también los corredores que iban por detrás del pelotón pues eran Lenny Martínez y los 2 hermanos Yates. Hay que decir que el Tudor empezaba a tirar desde el pelotón y veíamos desde el pelotón cómo aceleraba Quinn Simmons, también aceleraba Matteo Jorgensen, por aquí reaccionaba Tadej Pogacar. Hay que decir que Clement Rousseau era capturado por el pelotón y aquí aceleraba Michael Storer. Hay que decir que en este com de San Ferrol pasaba primero Lusenko, segundo Nelson Poules. Había muchos múltiples ataques en el pelotón. El grupo 2 entraba en la fuga, que ahora os voy a pasar
pasar a mencionar la composición de la fuga porque ya eran 17 corredores. Por parte del UAE seguía Tim Wellens, por parte del Bismarck Bike Campenas y Wout van Aert, por parte del Soudal Quick Step seguía Anjor, por parte del Education Powless que había acabado de entrar, Mohoric, Quinn Simon y Stuben, que estos dos corredores acaban de entrar, Kai Anglos y Matthew Van Der Poel que están en la fuga anterior, Michael Storer que había entrado con los dos corredores del líder, Bercher, Andresen, Lutsenko, Stewart, Delay, Drittner, básicamente con la anterior composición de la fuga los únicos tres corredores que habían entrado, pues Storer, el corredor de Tudor y los dos corredores del líder Trek Stuyven y Quinn Simons. Hay que decir que aquí desde el pelotón atacaban Axel Laurens y Matteo Jorgensen, pero eran rápidamente capturados el corredor norteamericano, el corredor francés y también Danny Van Poppel y Jonathan Narváez. Hay que decir que seguía habiendo múltiples ataques en el pelotón y por delante atacaban pues Mateo Mohoric, Quinn Simons, Storer y Víctor Campenas. Luego contraatacaban Nelson Powless y básicamente Lutsenko y Nelson Powless entraban en este grupo 1. Había múltiples ataques en el grupo perseguidor. Bueno, había múltiples corredores que habían entrado en el grupo perseguidor, que ahora pasaremos a mencionar. Veíamos desde la fuga como Jordan Llegaz aceleraba y ya cuando se estaba empezando a subir la subida esta del puerto de tercera pero largo, el UAE se ponía a tirar. Y aquí vamos a hablar de la composición del grupo perseguidor, que ya estaba formada por 23 corredores, que bueno, estaba Van Aert, Enjor, Valgren, Huitrago, Carlos Rodríguez, Laurent Petit, Nice, Stuyven, Julian Martin, Madouas, Kaydan Gross, Sandro Moris, Matthew Van Der Poel, Iván Romeo, Llegat, Bercher, Oscar Ole, Warren Barguil, Andresen, Lutsenko, Stewart, Delay y Drittner. Luego hay que comentar que básicamente veíamos una aceleración de Carlos Rodríguez, pero antes quería decir que los corredores de cara de la fuga que estaban más cerca de la clasificación general pues era Oscar Ole, que iba cuarto, luego Carlos Rodríguez y luego Jordan Llegat. Luego hay que seguir comentando que ya faltaban pocos kilómetros para llegar a la coronada al Cota de Sorece, que bueno, es lo que os estoy marcando ahora mismo en el perfil del Pro Cycling Manager, que bueno, lo acabo de perder por bobo. Así que bueno, vamos a ver si lo recuperamos rápido y vamos por lo de Jordan Llegaz, que creo que iba a atacar ahora mismo, si no recuerdo mal, pero bueno, no os preocupéis que a esta parte llegamos enseguida, vale, estábamos en la parte de Jordan Llegaz, estamos repasando los corredores que estaban más cerca de la clasificación general y lo dicho, Carlos Rodríguez se aceleraba en el primer grupo perseguidor, vale, aquí he pasado dos. Vale, vamos a seguir. Drittner, que era capturado por el pelotón. Jonas Vingegaard veíamos un problema mecánico, pero que rápidamente podía regresar al pelotón, aunque antes Carlos Rodríguez llegaba a la fuga. Como digo, en el Com de Sorece pasaba primero Lutsenko, segundo Tim Wellens, pinchazo para Ben Healy, y en el grupo perseguidor aceleraban Axel Laurens, Warren Barguil, Llegat, y luego un poquito más tarde, cuando quedaban 78 kilómetros, Legnesut, el corredor noruego de 1X. Seguía tirando el UAE y veíamos como Jonathan Milan pues estaba 9 minutos por detrás del pelotón y la media después de 2 horas pues era de casi 48 km por hora. Luego veíamos como en el grupo perseguidor pues aceleraba Pascal Enjor, Van den Broek, Madouas y Thibonés, y luego también veíamos como Legnesut llegaba al grupo 1 básicamente en este tramo que os estoy señalando ahora antes de la cota de segunda. Hay que decir que se formaba un grupo de 9 corredores por delante: Tim Wellens, Campenaerts, Nelson Powless, Mateo Mohoric, Carlos Rodríguez, Quinn Simons, Storer, Lutsenko y Legnesut. Luego hay que decir que Warren Barguil y Alexander Vlasov aceleraban por detrás. Antes el grupo perseguidor entraba en el grupo 2 y desde ese grupo perseguidor pues aceleraban el ruso Alexander Vlasov y Warren Barguil. Ya cuando quedaban 2 kilómetros para llegar al Pont du Sang, hay que decir que atacaban 3 corredores en el grupo perseguidor, Vlasov y Warren Barguil, que llegaban al grupo 1. También en este grupo 1 aceleraban Mateo Mohoric, y en el grupo 1 también aceleraban Michael Storer y Quinn Simon. Luego hay que decir que Campenaerts y Tim Wellens se encontraban persiguiendo a Mateo Mohoric, que se quedaba del grupo 3, y luego más tarde cuando quedaban 54 kilómetros pues Campenaerts y Tim Wellens entraban en el grupo 1. Luego aceleraba Storer en el grupo 1, en el grupo 2 tiraba Quinn Simons y
Michael Storer ganaba el comp del puerto de segunda, que pues segundo pasaba Quinn Simmons, tercero Campenaerts y cuarto Tim Wellens. Bastante ritmo rápido en el grupo 1, aunque paraba rápidamente. Aquí en la situación de la carrera, nada más coronar el puerto de segunda, aunque quedaban bastantes kilómetros por subir, era el siguiente. Por delante 4 corredores como eran Tim Wellens, Campenaerts, Quinn Simmons, Storer. Luego en un segundo grupo Carlos Rodríguez, Blasov, Lusenko. Luego en un tercer grupo Nelson Poules y Warren Barguil. Hay que decir que Warren Barguil pues se atacaba del grupo 4 y rápidamente entraba al grupo 2 con el ataque, y básicamente el grupo perseguidor de Tim Wellens, Campenaerts, Simon y Storer se formaba por Carlos Rodríguez, Blasov, Warren Barguil y Alexei Lusenko. Hay que decir que del pelotón se ponía a tirar el Education First porque evidentemente ya Carlos Rodríguez pues estaba amenazando la novena posición de la clase, la novena posición sí de Ben Healy. También colaboraba el 1X, que por cierto la diferencia entre el grupo 2 y el grupo 1 estaba decreciendo, y finalmente cuando quedaban 44 kilómetros el grupo 2 entraba al grupo 1, que ya estaban a punto de coronar el Col de Brono, que básicamente es en esta parte, que ya eran los últimos kilómetros. Atentos con esta parte porque es bastante importante. La composición de la fuga final estaba formada por 8 corredores: Tim Wellens, Campenaerts, Carlos Rodríguez, Alexander Blasov, Quinn Simmons, Storer, Warren Barguil y Lusenko, que luego hay que comentar que básicamente a falta de 44 kilómetros pues atacaba a Tim Wellens y rápidamente cogía un pequeño hueco. Luego Warren Barguil y Storer pues estaban en el grupo perseguidor. Warren Barguil y Storer que llegaban al grupo 2, pero no podían hacer nada porque ya Tim Wellens había abierto una diferencia de 24 segundos. ¿Quién estaba en este grupo perseguidor? Pues Campenaerts, Blasov, Quinn Simmons, Storer y Warren Barguil. Por ejemplo, Carlos Rodríguez se había quedado. Hay que decir que la última victoria antes de este día pues Tim Wellens había ganado hace 21 días básicamente el Nacional de Ruta de Bélgica. Hay que decir que básicamente Tim Wellens ha tenido 15 victorias en solo, y hay que decir que veíamos cómo aceleraba Alexei Lusenko en el grupo 3, Lusenko que llegaba al grupo 2, y un poquito más tarde cuando quedaban 22 kilómetros pues lo hacía Carlos Rodríguez. Hay que decir que en el kilómetro, o sea en el grupo 3 aceleraba Wout van Aert y Iván Romeo. Campenaerts y Carlos Rodríguez sufrían en el grupo 2, y luego pues básicamente Campenaerts y Carlos Rodríguez llegaban al grupo perseguidor de Tim Wellens, pero ya el corredor belga del UAE se había ido en 1 minuto y medio. Básicamente aceleraba Quinn Simmons, anteriormente lo había hecho Víctor Campenaerts, y la diferencia entre el grupo 3 y el grupo 4 pues estaba decreciendo rápidamente. Aceleraba Storer, también lo hacía Víctor Campenaerts. Campenaerts sí que conseguía un pequeño hueco, contraatacaba a Alexei Lusenko y ganaba Tim Wellens, que suma su 41 victoria como corredor profesional y suma la 5ª victoria del UAE en este Tour de Francia. Hay que decir que segundo llegaba Víctor Campenaerts, tercero llegaba Julian Alaphilippe, que celebraba el corredor francés porque creía que había ganado, porque básicamente después de la caída de dislocarse el hombro se había jodido la radio, por eso lo ha celebrado. Cuarto Axel Laurens, cuarto Wout van Aert, quinto Axel Laurens, quinto Blasov, sexto Stumen, octavo llegado, noveno Valgren, décimo Valentín Madúa. El único cambio que ha habido en la clasificación en general, pues como veis, es que Carlos Rodríguez ha colocado noveno, décimo Ben Healy, pero aún así lo vamos a repasar. Primero Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Lipovic, cuarto Olley, quinto Baukelin, sexto Roglic, séptimo Félix Gall, luego Johannesen, luego Carlos Rodríguez, luego Ben Healy. La clasificación por puntos, cuidado, porque ya veis que Jonathan Milan líder, segundo Pogacar, tercero Van der Poel, por puntos Lenny Martínez primero, segundo Pogacar, tercero Arensman, y luego por jóvenes primero Lipovic, segundo Olley, tercero Baukelin, y luego por equipos primero el Bismarck, segundo el UAE, y luego tercero el Red Bull. Una vez dicho esto, pues nos vemos en la etapa 3D para ver si podemos rememorar la victoria con Tim Wellens. Estamos jugando, quedan menos de 65 kilómetros para finalizar esta 15ª etapa, y bueno, vamos a ir preparando el treno, que bueno, el primer corredor va a ser Jonathan Narváez. Bueno, primero va a ser, sí, Jonathan Narváez, aunque el corredor ecuatoriano en este terreno es bastante bueno. Vamos a ir preparándolo poniendo primero a Marc Soler. Bueno, primero a Marc Soler, más que nada porque tiene menos colinas que Narváez. Luego vamos a colocar a Narváez. Luego vamos a colocar al señor Pavel Sivakov. Luego vamos a colocar a Joao, bueno, antes de Pavel Sivakov vamos a colocar a Joao Almeida.
luego vamos a colocar a Adam Yates, luego a Pogacar, que va a trabajar para Team Wellens hoy, esto no lo visteis venir, y luego por último el corredor belga con el maillot de campeón de su país, evidentemente que como hemos hablado antes en el resumen, pues lo ganó hace 21 días. Y otra cosa que no hemos dicho es que aparte de que ha atacado en la parte más importante, que eso sí que lo he dicho, es que después de la victoria de hoy en el Tour de Francia ya ha ganado en las tres grandes, ya había ganado 2 etapas en el Giro, 2 etapas en la Vuelta a España y hoy por fin pues ha ganado en el Tour de Francia después de ser un gregario bastante importante para Tadej Pogacar. Una vez dicho esto, ya veis que el ritmo de Marc Soler es bastante potente, que bueno, yo creo que vamos a poner ya directamente al corredor ecuatoriano Jonathan Narváez. Ya veis que los Red Bull Bora están acelerando bastante con Jordi Meeus, Van Dijk, Gianni Moscon. Evidentemente nosotros con Narváez deberíamos hacer muchísimo más daño que Jordi Meeus, básicamente porque es un hombre rápido. Cuidado que va ahí Kasper Asgreen, Bissiger, ya veis que Jordi Meeus pues va sufriendo bastante. Vamos a ir remontando poco a poco. Nils Polic, que se había quedado el corredor alemán de nuestro equipo después de un esfuerzo. Cuidado que atacan Rickman, le sigue Manente, Jorgensen, Tibones, Olley. Vale, pues a ese cambio de ritmo tenemos que ir con Jonathan Narváez. Ahí está, atacamos, vamos a irnos a la cámara de Team Wellens, que es el corredor que más miedo me da para que aguante este tipo de cambio de ritmo. Bueno, ya veis que de hecho vamos a incluso a punto de neutralizar a la fuga formada por Penjoet, Samuel Watson, Flynn, Leverré, Arnaud Delay, que bueno, ha estado en la vida real, Jonas Abrahamsen, también Oliver Nassen. Vamos a dar ya el avituallamiento a Johnny Narváez, vamos a poner a un ritmo bastante fuerte a Joao Almeida una vez que ya Jonathan Narváez no pueda con su alma, que es ya, vamos a poner ya a Joao Almeida. Hemos abierto una diferencia de 30 segundos, nos sigue Jorgensen, Enric Mas, Primo Roglic, Van Entel, Quinn Simons, Eskelmose, Tibonis, Olley, Vingegaard. Bueno, ya se han unido todos los corredores, pero cuidado que esto sigue picando para arriba, sobre todo que se lo digan a Team Wellens, que es donde ha hecho todo el daño. Así que bueno, vamos a seguir poniendo un ritmo fuerte con Joao Almeida y compañía y vamos a ver si podemos dividir el grupo. Ya veis que Johnny Narváez aguanta todo lo que puede el corredor ecuatoriano, pero él va a petar, también lo va a Penjoet, también Leverré. Vamos a irnos a la parte de arriba, que ha atacado Jorgensen, que ha superado a Jonas Abrahamsen, pero bueno, ya veis que el ritmo del corredor portugués Joao Almeida pues está siendo muy bueno. Vamos a darle el avituallamiento ya. Ahí está, ahora sí que se lo hemos dado mejor que por ejemplo a Jonathan Narváez. Marc Soler que se despida ya porque el corredor español no va a poder más con su alma. Y bueno, ya deberíamos ir quitando a Joao Almeida porque no puede más con su alma. Y vamos a poner ya a Pavel Sivakov mientras que ataca un corredor del Lotto que es Van Entel. Evidentemente no puede ser otro. Y en la parte final de esta subida muy importante vamos a pegar al ataque ahí con Pavel Sivakov. Vamos a ver si podemos dividir el grupo. Vamos a ver si podemos hacer un cambio de ritmo con Adam Yates. Aquí somos 21 corredores que vamos con Nelson Powler, Geraint Thomas, Jorgensen, Eskelmose, Van Entel, Renko, Benepol, Lenny Martínez, Tibones, Tisbenot, Lipovic, Matías Cataneo, Julián Alaphilippe, que en la vida real ha hecho tercero, pero lo ha celebrado por eso el problema con la radio. Pero cuidado que el ritmo está siendo bastante bueno. Vamos a ver si empezamos ya el descenso en breve porque no vamos a poder más con nuestra alma, No podemos más con nuestra alma. Vamos a poner a trabajar a Pogacar, pero evidentemente esto, el esfuerzo va a ser titánico. Vamos a ver, de aceleración tiene 74 Team Wellens, 70 de sprint. Aún así es bastante mejor tal el Pogacar, así que aunque a lo mejor lancemos con Pogacar, aún así va a ganar el corredor esloveno, aunque nos valdría en cierta manera. Ya aguantan 13 corredores aquí, menos gente. Ya veis que aguanta Dan 10 y Pavel Sivakov, pero van un poquito como pueden. Pero bueno, ya veis que seguimos manteniendo el ritmo del 79% con Tadej Pogacar porque quiero aguantar, y una vez que empiece la zona más de descenso pues evidentemente todos mis corredores recuperarán algo de fuerza. Me gustaría coger un último agua, que yo creo que lo vamos a poder conseguir sin problemas. Vale, en breve va a empezar el descenso una vez que superemos esta curva a derechas, y ahí está, empieza un descenso más puro. Vamos a ver si podemos poner un mayor ritmo. Mira, Pavel Sivakov que está recuperando, vamos a poner que siga Team Wellens y a lo mejor le podemos poner a tirar al corredor francés. Ahí está, vamos a mandar mientras a Adam Yates que vaya por agua. 13 corredores aquí, yo creo que el hombre más rápido aquí es Tibonet sin ningún tipo de problema, sobre todo con
Bueno, es que tal Pogacar también es muy rápido, es decir, yo creo que aunque lo que he dicho hace unos segundos, aunque lance tal Pogacar va a ganar a Tim Wellens, pero bueno, aún así lo vamos a intentar. Ya Adam Yates le he mandado por agua, se está notando, estamos en una parte que pica para arriba dentro del descenso, ahí al 5%, donde podemos hacer bastante daño. Ya Pavel Sivakov, que no puede con su alma, por lo que vamos a poner a tirar a tal Pogacar. Vamos a decirle a Adam Yates que remonte posiciones, le vamos a poner ya el cursor de esfuerzo para ponerle por delante. Vamos a poner que siga Tim Wellens, que adelante a Wellens, y una vez que lo haga vamos a quitar a Pogacar, que va a ser nuestro lanzador, aunque seguramente gane. Aún así, pues vamos a revivir a la victoria así, por lo menos de un UAE. Ya veis que han llegado 56 corredores cuando éramos un grupo de 14, pero bueno, no importa mucho. Ahora llegará un tramo de descenso más pronunciado. Tim Wellens, que ha recuperado bastante, lo único que en este tramo final pues no hay ninguna subida así potente para buscar un cambio de ritmo. Vamos a ver si Joao Almeida puede ponerse aquí detrás de Tim Wellens para por lo menos que me sirva de gregario, porque ya a Adam Yates no le queda mucho. Pavel Sivakov está ahí aquí atrás, pero ya veis que la barra de energía pues es muy pobre. Vamos a ver si llega Joao Almeida, que vale, lo va a hacer. Vamos a apartar ya a Adam Yates. Vamos a ver si podemos poner que Joao Almeida avance posiciones, no, porque el corredor portugués está muy atrás. Ya veis que estamos usando a Tadej Pogacar como Paquellané para llegar a la localidad de Carcassonne. Aún así yo creo que lo podemos hacer bastante bien. El ritmo de Tadej Pogacar, que va a ser bastante alto. Pasamos por la pancarta de que quedan 10 kilómetros. Vale, Joao Almeida ya ha llegado aquí. Vamos a ponerle que adelante a Tim Wellens y a Pogacar, y ese ritmo del 85% del corredor portugués que debería servir. Vamos a poner a Marc Soler en la rueda para que nadie nos la coja, básicamente, pero yo creo que es fácil que consigamos ganar, aunque habrá llegado algún que otro corredor rápido. Ya veis que Pogacar va destrozado porque lo he usado durante bastantes kilómetros de gregario. De Tim Wellens atacaba a Filippo Ganna, Primo Roglic, a Philippe y Lennart Van Empel. Cuidado que viene por la derecha el treno de líder 3. Veo que está Jonathan Milan. Bueno, pues si está Jonathan Milan aquí es bastante complicado que ganemos este sprint, pero aún así lo vamos a intentar. Ahí veis que Joao Almeida está haciendo una aceleración bastante potente. Lo único que Tony Scuggins pues es muy potente en este tipo de terreno. Damos el habituallamiento ya a Tadej Pogacar y a Tim Wellens. Vamos a poner un ritmo mayor ya bueno, vamos a acelerar ya con Joao Almeida. Lanzamos el sprint muy pronto. Ya veis que nos han abierto bastante diferencia, más que nada porque Joao Almeida iba muerto. Aceleramos con Pogacar, hacemos también lo propio con Tim Wellens. No vamos a ganar la etapa porque nos hemos dormido bastante. Aún así la gana Jonathan Milan segundo, Phillips en tercero, Viñan Girmay, que bueno, en la vida real ninguno de esos corredores ha llegado. Jonathan Milan porque ha quedado muy cortado, Jasper Philipsen porque abandonó. Aún así sextos con Pogacar, séptimos con Tim Wellens. Aún así ha sido una etapa entretenida. Vamos a poner un por 8, que bueno, aquí se me ha pausado, no sé muy bien por qué, me habré confundido a la hora de darle, pero bueno, no ha estado mal para nada la etapa, pero ya veis que sobre todo el esfuerzo al final, que me he quedado dormido con Joao Almeida, pues ha hecho que no pudiéramos luchar por la victoria de la etapa, aunque yo digo que estaba bastante complicado. Una vez dicho esto, falta que llegue Nils Poliz, el corredor alemán, pero bueno, aún así me he divertido. Ya veis que Jonathan Milan ha ganado, Pogacar sexto, séptimo Tim Wellens, mejor equipo líder 3. Y una vez dicho esto, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.